El siguiente contenido fue creado por la agrupación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, conocida como La Sinergia. Aclaramos que el contenido busca tanto entretener como informar, ya sea para los miembros que la están realizando, como también para aquellos que lo vean y disfruten. Sin más tardanza, que empiece el episodio. Hoy estamos con Malena Servent, de Córdoba Capital, recientemente egresada de la carrera de farmacia y actualmente está trabajando en el nuevo Hospital San Roque, en la parte de atención a pacientes ambulatorios, entregando medicación a pacientes con tratamientos crónicos o programas que se atienden dentro del hospital, asegurando que el paciente reciba la medicación adecuada en la dosis correcta. Y hoy hablamos sobre la carrera de farmacia. Espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Estamos acá en un nuevo episodio, ya el último. Ya estamos por fin, tenemos el de farmacia, la entrevista de farmacia que costó conseguir. Es virtual, van a ver que van a pasar muchos autos porque bueno, la calle está muy transitada. Es virtual esta, es por videollamada. Estamos innovando en telecomunicaciones últimamente, así que es virtual. Espero que se escuche bien. Puede ser que haya algún otro recorte, alguna cosita, que sé yo, que se corte el internet o algo. Pero no pasa nada, estamos todos espectacular. Hoy vamos a hablar con Male. Hola Male, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Valen? Male, lo que tiene y por lo que nos gusta mucho, en particular esta entrevista que hicimos, Male se acaba de recibir, o sea, recién salió del horno, Male. Literal. ¿Cuándo te recibiste, Male? Me recibí el 19 de diciembre del 2024, o sea, hace unos meses. En Bien, marzo hicieron enero, febrero, 3 meses. bien. Vamos a esta primera parte, vamos a hablar un poco de sentimientos, de cómo fue, qué sentiste, qué hiciste, cómo fue que te recibiste, qué pasó. Bueno, fue muy difícil porque entre medio estuvo la pandemia y hubo varias crisis de por medio, em, varias idas y venidas de querer dejar, de volver, de esto, del otro, pero bueno, al final lo logré, me tomó un añito más. Pero bueno, lo logré finalmente. Lo que estuvo bueno de eso es que el último año pude hacer las prácticas y pocas materias y eso me alivió un montón. Pero bueno, básicamente eso, digamos, lo pude lograr. ¿Y qué sentiste? Que eso es lo que más, lo que uno anhela siendo estudiantes. Cuando, cuando, No, fue algo muy, muy grande para mí recibirme. O sea, era algo que no me imaginaba, ¿viste? Cuando no te ves en ese momento y llega, bueno. No sé, fue el día más feliz de mi vida, si lo puedo definir. Seguramente que va a haber más, pero ese fue uno de los días más felices. Estaba muy nerviosa y bueno, al último, yo fui casi una de las últimas porque como mi apellido es con S, me tocó última y bueno, necesitaba ya pasar y que se terminara eso. Así que en ese sentido, como que al último ya era, no me importa nada, quiero entrar y que se termine. Pero no sé, hasta el día de hoy no caigo, es como algo muy, muy abuso, algo que logró uno, que ni yo me creo que soy farmacéutica todavía. claro. Che, ¿y qué onda todos estos rituales que se hacen en Córdoba, por lo general? No sé, o sea, creería que en Argentina en general, cuando uno se recibe, saliste toda tu familia llorando, que te tira Sí, un huevo. no, entraban a la facu hasta, o Ah, sea, sí, sí, empezaban a aparecer porque como te digo, como yo fui una de las últimas en pasar, no sé si ellos estaban más nerviosos que yo, estaban desde las, no sé, 7:30 de la mañana mi papá en el bar esperando, y imagínate que rendí tipo 2:30, 3, o sea, una locura. Eh, pero sí, cuando salí, nunca me imaginé que esté toda esa gente que me esperaba afuera. Fue un montón de gente, toda mi familia, mis amigos, la familia de mi novio, hasta amigos que hoy en día capaz no veo tanto y aparecieron en ese momento especial que para mí fue único. No sé, soñé tanto con ese día que después llegó
Fue un poco como lo pensé, fue un poco como lo pensé, pero yo pensé que iba a llorar un montón. Bueno, ese día al primero que abrazo fue a mi abuelo, que bueno, es bastante especial porque tiene 94 años, y en el oído le dije que esto era para mi abuela. Mi abuela me quería ver recibida y bueno, no llegó. Y, y bueno, no sé, fue hermoso la verdad. Obvio que después estuvo todo esto del festejo, de la tirada de huevos, de, bueno, todo lo que le hacen a todos, digamos, el tutú, la banda, mis amigas me hicieron un super cartel, todo increíble, la verdad. Sí, che, ¿y después qué hicieron? ¿Salieron a tomar algo? ¿Se fueron directo a tu casa? ¿Cómo fue el día? El día sí no fue, no sé si no fue como lo esperaba, pero bueno, sí, es como, yo estaba tan cansada y tanta emoción en el cuerpo, no sé si otro día me va a entrar tanta emoción en el cuerpo. Pero bueno, eh, ¿qué hicimos? Después de la tirada de huevos y todo, bueno, obviamente que salimos a dar vueltas por Nueva Córdoba y después fuimos a mi casa. Pasa que como yo me recibí tipo 2:30, 3, hasta que todo eso pasó, se hizo como tarde, como las 5 o 6 de la tarde que volví a mi casa. Acá estuvimos un rato con mis amigas del cole, como las más íntimas, mi novio y otro amigo más. Y ya después nos fuimos a un salón, un saloncito que había alquilado. Y ahí fueron todas mis amigas del fútbol, bueno, del cole, de la facu, mi novio, otros amigos del barrio, toda mi familia, bueno, un montón de gente. Y festejamos en ese salón, comimos algo. Tranqui, la verdad, no fue de las típicas recibidas que van a un bar y que toman mucho alcohol, no, es que estaba tan cansada, tan todo, que bueno, fue un festejo tranqui, pero era lo que yo quería, así que estuve muy contenta por eso. No, sí, está perfecto. Yo la verdad, el terror, que la verdad es un terror compartido con la mayoría de la gente, eh, el terror mío es ponerle ir, la gente está afuera y decir, che, me fue mal. No me... Ay, es que pasa que bioquímica es más difícil que farmacia. Claro, no, no. Según me han contado, primero que son 2 exámenes y creo que el primero es el más duro, según lo que yo sé, ¿no? Farmacia no es tan complicado, o sea, si llegaste hasta ahí, ese día no te van a bochar a no ser que, no sé, que no puedas responder nada de lo que te dijeron, pero en principio es un examen bastante llevadero, es más que nada lo que estuviste haciendo en las prácticas, cosas que estuviste viendo durante toda la carrera, sí, obvio que tuve que reforzar ahí unas cositas y como tenerlas en mente, pero no es complicado para nada. En cambio, bioquímica sí, me parece que es un poquito más complicado, creo. Sino, es un poco más, porque tiene bioquímica, comentamos, tiene dos partes. Tiene la parte práctica, que te dan un vidrio y bueno, tenés un Sí, microscopio. Y bueno, ¿qué tiene? Diagnostica y te puede tocar, qué sé yo. O te puede tocar sangre, o te puede tocar orina, o lo que claro, sea. Y de ahí vos vas sacando y tenés que decir qué es lo que tiene. claro, sí, Y, sabía eso. y después tenés la parte, bueno, la escrita. Mm, Y es como, bueno, ya eso ya es más englobando difícil. más difícil con otras cosas. Claro, no, esto no es así, y no buscan tampoco que te vaya mal, no, te ayudan incluso si es necesario, te dan un empujoncito ahí. Así que bastante bien. Sí, y bueno, y las otras dos carreras, licenciatura en química y licenciatura en biotecnología, como tienen el título de licenciatura, Ajá, se rinde tesis, o sea, hacen una tesis sí, y van y le rinden. Esa es como la diferencia de esas dos carreras con farmacia y con bioquímica. claro. Sí, Pero es bien, cierto. ahora empezando ya, ahora la entrevista así como más, ¡guau! Con las preguntas preparadas, Mm, eh, va a ser como un recorrido por toda tu historia en la Facu. bueno, Así que empezamos con... espero acordarme bien. Ujú. Sí. Y si no se inventa. Sí. Si no se inventa, obvio. Si no se inventa un dato. Empezando justamente con el principio. Está pasando una moto terrible. Te pregunto, ¿qué te llevó a elegir la carrera de farmacia? Bueno.
Em, Todo empieza en el cole, cuando yo fui a un cole con orientación de sociales y bueno, tuve química, una de las pocas materias de ciencias naturales, diría. Y bueno, nada, la verdad que a mí me gustó un montón la química, era algo que me encantaba. Encima siempre me costaron los números, las ciencias duras siempre me costaron. Pero bueno, siempre voy a lo que me cuesta yo, es como algo mío. Eh, y bueno, nada, en un principio salí del colegio y elegí al principio ingeniería química. En el cursillo me doy cuenta de que no me gustaba y de que no era lo mío, y mientras tanto todos los días entraba a la página de la Facu, de la FCQ, y veía y buscaba información sobre farmacia. Yo tengo mi tía que es bioquímica y farmacéutica, entonces como que desde siempre viví la profesión de cerca, digamos. Mi tía es como una segunda madre para mí y siempre estuve mucho con ella. Inconscientemente me parece que viene de ahí la cuestión, pero bueno, la realidad es que, no sé, siempre de chico me interesaron los medicamentos. eh, Me daba gracia porque por ahí al cole yo llevaba, no sé, un ibuprofeno, un paracetamol, lo básico, digamos. Y me acuerdo que un día en una clase viene una profesora de otro curso con una chica a preguntar si alguien tenía un ibuprofeno. Bueno, inmediatamente todos se dieron vuelta y me miraron a mí y yo digo, 400 o 600, imagínate ese nivel, todos empezaron a reír. Ya Y bueno, tenía nada, una farmacia ya en la mochila. literal, ya tenía una farmacia. Y bueno, sin saberlo, también una vez los compañeros tenían que escribir como una característica o sea, pasaban un papel con tu nombre y los compañeros tenían que escribir con una característica. Y todos escribían farmacéutica, bueno, un montón de cosas por el estilo, pero bueno, yo no sé, hasta que me di cuenta que esto era lo mío, que me gustaba un montón. Y creo que un poco los que eligen esta carrera literalmente es porque, no sé si decir que te apasiona, pero que te gusta mucho, porque es muy, va, a mí me costó, habrá otros chicos que no, pero a mí me costó bastante y si no me hubiera gustado lo que me gusta, no hubiera podido, me parece. Así que bueno, es un poco eso. Sí, Ah, no. bueno, Sí, es más perseverancia. eh, literal, sí, sí. Perseverancia y resistencia a un nivel de Sí, que ya y más, el saber pasa por otro plano. Ya no se recibe el que más sabe, sino el que más persevera o el que más garra le mete. totalmente, ¿no? Y además con una pandemia de por medio, que no estaba en mis planes para nada, no sabía ni que existía una pandemia, creo. Fue bastante complicado al principio, porque yo estaba en los primeros años, en segundo año, y bueno, bastante difícil, pero no, se puede. O sea, si pude yo, van a poder todos. No, sí, tranqui. ¿Habías considerado, ya que tu tía era bioquímica y farmacéutica, ¿habías considerado también bioquímica por ese lado? Sí, sí, de hecho yo me inscribí en bioquímica, siempre supe que quería farmacia, me inscribí en bioquímica como creyendo que la carrera tenía como que pisaba más fuerte, ¿viste? Y me inscribí en bioquímica, siempre supe que quería farmacia, pero bueno, la realidad es que como mi tía es bioquímica y después hizo farmacia, tenía como en mente que capaz podía hacer lo mismo, pero bueno, la realidad es no lo voy a hacer, me parece. Sí, no, aparte, Lo mío era farmacia. claro, aparte no está tan conectado, o sea, bastante distinto, la verdad. Sí, Es, nada que ver, te diría, nada cl- que ver. claro. Pero bien, qué expectativas tenías al comenzar la carrera y cómo se compara con lo que realmente viviste? ¿Se cumplieron esas expectativas? Yo creo que sí, porque eran mucho menos, o sea, no sabía como el panorama, digamos, es como que yo entré a la carrera creyendo una cosa y después me di cuenta como todo lo que podía hacer, digamos, con mi profesión. Y, y no, yo creo que sí se cumplieron. Es como que a medida que vas haciendo la carrera vas conociendo como el rol del farmacéutico, que bueno, quizá en ese sentido no se cumplen tanto porque hoy yo siento que no es tan valorado el farmacéutico como debería serlo,
pero bueno, la realidad es que cuando empecé la carrera tampoco sabía eso, así que, eh, pero, pero no, sí, se cumplieron bastante. La realidad es que sí. Bien, ahora ya empezando en la carrera, ¿cuáles fueron las materias que más te desafiaron y cómo las pudiste superar? Bueno, a mí los primeros años me costaron mucho porque, bueno, estaban todas las químicas y como que quizá no era tan, o sea, los temas no eran tan de farmacia, sino que era más cálculo y toda la cuestión. ¿Y qué materias me costaron más? Y hay varias que me costaron. Bueno, el primer año, obviamente que química me costó bastante, eh, es lo que más me costó, te diría. Y bueno, al principio como que yo no le daba mucha bola a los teóricos y como que prefería ir a particular en vez de como de buscarle una solución. Así que en ese sentido puedo decir que me apoyé mucho en la particular, pero siguiendo con la experiencia que tuve, digamos, como que me di cuenta que con los teóricos y poniéndome y dándole bola hubiera podido, pero bueno, decidí como ir por el camino fácil, que era ir a la particular un poco, y bueno, un poco en eso, y también con mis compañeros de la facultad, mis amigas, estudiábamos juntas y por ahí nos ayudábamos y eso me servía también bastante, pero bueno, un poco eso. No, sí, aparte lo que todo, que cualquier estudiante de la facu medianamente avanzado te dice, primer y segundo año colador. No, primer y segundo año es difícil, o sea, imagínate que a mí en la pandemia me tocó química orgánica, inorgánica, analítica, o sea, un montón de cosas que detrás de una pantalla era muy difícil con un profesor. Entonces, bueno, por suerte tuve la suerte de que mis papás me pudieron pagar la particular y me apoyé como bastante en eso, digamos. Eh, pero bueno, en ese sentido, como que primer y segundo año fue lo que más me costó a mí. Ya después arranqué, por así decirlo, un poco más. Sí, no, aparte en tercero ya medio como que arranca la carrera tuya, Sí, la especialidad. la especialidad Sí, y sí, ya sí. es como listo, es otra vida. Y hay un par de materias en tercer año que estuvieron complicadas, pero sí, sí, es como que si ya hiciste primero y segundo, ya vas. Sí, te pregunto, porque por ejemplo lo que pasa en bioquímica, ¿no? Sí, Es primer y segundo año puro cálculo, 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 cálculo. Y ya sí. después, en tercero, ya es todo teoría. ¿Pasa lo mismo en farmacia? Sí, o sea, en tercero tenés estadística, biofísico-química, que ustedes también la tienen en bioquímica. Sí, la tenemos. Y sí, y bueno, ahí sí hay cálculo, pero después sí las otras materias son un poco más teóricas, que son anatomía, microbiología, inmuno, que a mí inmunología me encantó. Eh, sí, es como que empieza a ser más teórica, por eso también me empezó a costar menos, porque era una cuestión de sentarte a leer y bueno, tratar de razonar y memorizar y bueno, no capaz como los cálculos, que bueno, es practicar, practicar y si no entendés por ahí necesitas un poco de ayuda. Bueno, eso. Sí, no, creo que de las cuatro carreras la única que sigue con los cálculos fuerte, fuerte, fuerte es licenciatura en química. Licenciatura. Sí, sí, tenía entendido lo mismo. Ya el resto ya es teoría y leer libros, libros y libros y filminas. Eh, Sí. pero bueno, es un cambio como muy fuerte. Ya de los Mm. primeros años pasar a eso fue como, uff, Ay, sí, un alivio. sí. Sí. Pero bien, siguiendo con esto, sí, ya te pregunté cuáles fueron las que más te desafiaron, por así decir. ¿Cuáles son las que más te gustaron o más interesaron? Ya adelantaste un poco que Inmuno te gustó mucho. Bueno, sí. Bueno, en tercer año me gustó mucho botánica, pero porque también el modo de evaluarte era oral, viste, en ese momento era pandemia. Y bueno, fue bastante difícil igual porque me tenía que aprender todos los nombres de las plantas y las tenía que saber reconocer con mirar una foto, o sea, bastante complicado. Con una foto tenía que saber qué planta era.
Pero bueno, sí, sí me gustó mucho. Más que nada porque también la seguí como de muy cerca la materia y creo que lo mismo me pasó con inmunología. Eh, Me gustó mucho, era como bastante dinámico los prácticos, tiene mucho contenido. Creo que ahora la presencialidad tiene aún más, según lo que me han contado otras amigas que la han hecho después en presencial. Eh, pero bueno, a mí me interesó mucho inmuno y creo que los farmacéuticos como que por ahí no tenemos mucho conocimiento en eso y bueno, está bueno ahí darle bola en la carrera para como por lo menos tener una mínima idea de lo que es. Bien, Inmuno, no sé si sí. de los otros años también te digo o... Sí, en general, Ah, ¿cuáles en crees general, que te hayan gustado? bueno, esas dos de tercero, bueno, es que después de cuarto y quinto es muy lindo porque ya es como todo farmacia. Es que yo no sé, me gustaron todas, sinceramente, todas me gustaron un poco. Es como que, no sé. Eh, Farmacología me gustó, pero por el hecho de que es realmente lo nuestro, es saber eh, los fármacos, el mecanismo de acción, tipo, para qué es cada fármaco, digamos, que es más o menos para lo que estudiamos. Después, farmacia hospitalaria me gustó mucho, me gustó tóxico. eh, Creo que esas son las que más. Farmacotecnia también me gustó, pero me gustó porque era otra cosa, era algo distinto, ir al laboratorio y bueno, ya empezar a formular, como que era divertido y más, yo iba con una amiga, mi mejor amiga de la Facu, y era bastante como divertido. Y Claro. además que volvíamos de la pandemia y era como reincorporarnos de la virtualidad total y bueno, eso. No, re sí. Che, bueno, y ahora te pregunto, que es distinto, ¿cuáles crees que fueron las más útiles para tu formación profesional? Que vos digas, che, yo fui a las prácticas y lo que más sirvió fue esto. Em, y es que es un poco como de todas, es como que todas hacen a tu conocimiento, pero creo que obviamente más que nada farmacología, un poco de salud pública, farmacoterapia, que bueno, no sé, ahora va a cambiar el plan de estudio, así que no sé si van a ser las mismas materias. Sí, Creo que cambian para el 2027, recién va a estar el plan de Ah, estudio. falta. O sea, falta todavía, pero se viene el nuevo plan de estudio de farmacia y de bioquímica. Que de bioquímica la verdad que necesitábamos ayer, porque era del Claro. 2007. Sí, nosotros también, del 2007. Claro, bueno, tendríamos que haberlo tenido hace mucho. Nosotros deberíamos Sí, de haber tenido sí, ya un plan nuevo. Pero bueno, festejamos que por lo menos para los próximos ya tienen ese nuevo plan de estudio. olvídate. Y bueno, un poco eso. Me sirvió el practicanato preparatorio, que es la materia que acompaña las prácticas, que si bien yo no la hice el mismo año que hice las prácticas, pero bueno, un poco que todo esto te va quedando en la cabeza y como que un poco los últimos años es como que en todas las materias se va relacionando, se habla, en todas se habla, no siempre lo mismo, pero sí se refuerza, digamos, como lo que se dice en todas. Eh, entonces como que eso. Bien, introduciéndonos ahí en las prácticas. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Dónde las hiciste? ¿Y qué importancia crees que tienen sobre la carrera? Bueno, en el primer periodo yo lo hice en el Clínicas, en el Hospital Nacional de Clínicas, y bueno, que sería hospitalaria, digamos, y bueno, la verdad es que a mí me encantó, de hecho hoy estoy trabajando en un hospital. Eh, Nada, me gustó mucho porque como te digo, uno cree que, o bueno, yo por lo menos cuando entré a la facu creía que farmacia era estar en la farmacia comunitaria, como que no sabía qué otras oportunidades había. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho, siento que como que podamos cumplir mucho más nuestro rol como farmacéuticos y siento que es muy importante para finalizar con nuestra carrera, porque después uno sale al mundo, si bien no es lo mismo que un trabajo, está bueno porque es un pantallazo bastante grande, entonces sirve un montón. Y bueno, el segundo periodo yo lo hice en farmacia comunitaria, que en este momento es obligatorio.
o sea, tenés que hacer sí o sí un periodo en farmacia comunitaria, y lo hice en una farmacia en la Ruta 20. Y bueno, también yo un poco que ya conocía farmacia comunitaria porque había trabajado un año en una farmacia y bueno, tenía una idea, pero bueno, también me sirvió para darme cuenta que cada farmacia es un mundo, porque fue muy diferente la experiencia que tuve cuando trabajé con esta que hice las prácticas. Era una farmacia como mucho más grande, con mucho más flujo de gente, como que estaban más a mil, por así decirlo. Y, y está bueno, obvio que no vas a terminar de aprender y saber todo. Hay cosas que se aprenden con la práctica, pero bueno, como te digo, sirve un montón para dar un pantallazo general y está bueno, sinceramente está muy bueno, a mí me sirvió mucho. Bien, esta formación, ¿no? Para hacerte profesional como farmacéutica, ¿participaste también de alguna actividad por fuera de la facultad, extracurricular o de investigación o voluntariado, así que te haya gustado y te haya servido para esta formación? Sí, hice una ayudantía con una profe de farmacotecnia, con mi profe de farmacotecnia uno. Ella me llamó y hice una ayudantía. Y bueno, también un poco para ver qué era investigación, saber qué era y también como descartar para el día de mañana cuando me reciba si me quería dedicar a eso, si bien no es lo mismo que hacerlo, pero bueno, ya también es otro pantallazo. Así que hice con ella una ayudantía, fue un cuatrimestre que iba una vez por semana y la ayudaba y, y bueno, eso como extracurricular. Si no, recomiendo fuerte más que nada tercero, cuarto, quinto, que son la especialidad, más que nada cuarto y quinto, traten de hacer, o sea, para la persona que justo está en esos años y está escuchando este podcast, traten de hacer o ayudantías o ver de alguna actividad así extracurricular que te pueda dar un pantallazo de las diferentes salidas laborales que hay. Por ejemplo, en Sí, bioquímica también hay muchas áreas, cuando hablamos de la salida laboral, hay muchas áreas distintas, muy distintas entre ellas. Entonces, como bueno, ¿cuál me decido el día de mañana como para más o menos saber? Entonces, fuertemente recomiendo, por ejemplo, ayudantías para saber si me gusta o no investigar. Si me gustaría el día de mañana empezar a investigar o algo relacionado. Así que recomendamos fuertemente. sí, para mí estuvo bueno. Hoy yo sé que no es lo mío la investigación, pero bueno, un poco gracias a eso, si no, hoy me hubiera quedado con la duda, digamos. Claro, no, sí, Así sí. que Yo tampoco cero investigación. Pero bien, ahora un poco más en general sobre cómo fue la universidad y la facultad. ¿Cómo crees que fue tu experiencia estudiando en la Facu? Específicamente en la Facultad de Ciencias Químicas. bueno, es que volviendo de vuelta a lo mismo, mi caso es un caso particular porque, bueno, no, me tocó la pandemia, bueno, todos en realidad nos tocó la pandemia, los que van a entrar ahora no, pero, pero no, bien, bien, o sea, más que nada hablando de los últimos años, sentí mucho acompañamiento por parte de los profes. Bueno, yo soy muy agradecida de la Facultad Nacional y de poder haber estudiado ahí. Eh, no, me sentí muy bien, sinceramente siento que realmente fue de calidad y que aprendí un montón y los profes siempre estuvieron para ayudar. Los espacios siempre estuvieron bien, o sea, hablando de una facultad pública, digamos, no tengo nada para decir, sinceramente me pareció muy bien. Obviamente que siempre hay cosas para mejorar, pero, pero no. Siempre en los laboratorios se tuvo el material que se necesitaba. eh, no, me parece muy bien, muy, muy bien. Bien. ¿Qué consejo le darías a alguien? O va, no sé si vos usabas, por ejemplo, qué sé yo, algunos recursos de la Facu, por ejemplo, qué sé yo, la biblioteca o tutorías. No sé si llegaste a usar algo. Bueno, yo no, pero si tienen la posibilidad, sí, me adhiero a que está bueno que se use todo lo que se pueda, apoyarse en todo lo que se pueda.
Si necesitas una tutoría, ir a una tutoría, ir a la biblioteca, hablarle a un profesor. Cuando yo he necesitado, sí le he pedido ayuda a profesores, les he escrito por mail y siempre, como te digo, me han ayudado, sí, me han ayudado un montón. Así que eh, si pueden, que lo hagan, digamos, si lo necesitan, que lo hagan. Bien. Ahora esto que volviendo un poco con lo que vos decías, obviamente todos estamos muy agradecidos por la educación pública y de calidad. Siempre hay que... Porque uno... Hay gente que se enoja cuando uno critica, pero uno critica, por ejemplo, más que nada lo que hacemos en Sinergia, criticamos algunas cosas que van mal o que consideramos que van mal o que están mal planeadas o mal dadas, pero con el hecho de construir. O sea, nosotros Sí, no desde ese es, lado. claro, no es por ejemplo, qué sé yo, un hater en Twitter que solamente se queja y no hace nada. Sí. Entonces es más que nada criticar, pero justamente para construir y para escuchar más voces. Es por eso que te pregunto, ¿qué crees que haría falta o que habría que mejorar? Muchas veces en este podcast, lo que más se hablaba, en otros capítulos, se hablaba mucho del poco inglés que Ah, hay. bueno, sí. Eh, vos, Sí, re. aparte de que todos estamos de acuerdo con el poco inglés, ¿consideras que hay algo más que se debería reforzar o que habría que darle una vuelta de tuerca o algo? Eh, es difícil de responder esa pregunta. Creo que los primeros años sí, un poco más, porque hay mucha masividad de alumnos y por ahí creo que no se logra contener a todos. O sea, por ejemplo, no sé, los teóricos, he ido a teóricos y no he entrado no entraba en el aula, por ejemplo. Pero bueno, creo que eso pasa en muchas carreras, no solo en esta. Eh, pero después, no sé, o sea, quizá implementar, yo creo que la virtualidad vino para quedarse y por ahí aprovechar como esto, digamos, de poder desde la comodidad de tu casa tener alguna clase que no hace falta ir a la facultad. Siento como que por ahí en ese sentido la facultad nacional queda un poco atrás, como que no se aprovechan los recursos tecnológicos que hoy hay. eh, que bueno, por ahí no se puede porque no todos tienen acceso a una computadora, eso lo entiendo, pero bueno, no sé, cómo aprovechar un poco más, qué sé yo, que no sé, podrían, bueno, en algunas materias de los últimos años hemos tenido bastantes clases en computadora y eso me parece que está bueno, eh, pero bueno, más que nada, eso, no se me ocurre algo tan grande. No, sí, aparte, bueno, en Sinergia recontra coincidimos. Creemos que hace falta una vuelta de tuerca en cuanto a no quedarse atrás en las tecnologías y en un poco que también no sé cómo, no sé si te pasaba, pero pensar al estudiante como una persona que ella misma va a saber cómo estudiar o va a tener distintas maneras de estudiar que del resto. Por ejemplo, antes, bueno, nosotros éramos compañeros, Sí, antes, viste que solamente estaba el teórico y no había nada más. sí. Ahora, Bueno, ir un poco más a otras cosas como por ejemplo, o los videos de las clases, o recursos audiovisuales, o, no sé, modelos de exámenes, o... bueno, eso re coincido con vos. A eso me refiero con esto de la virtualidad, de que, por ejemplo, los teóricos que estén grabados y que estén en el aula virtual a disposición para que los podamos ver. O sea, eso sirve un montón. Por ahí hay algunos profes que no les gusta o no los querían subir y me parece como que es algo como desactualizado y que no nos sirve a nosotros, digamos. Está bueno poder pararlo, poder volverlo a mirar, poder pensar en eso. Sí, como que por ahí yo siento que en los primeros años capaz que imprimía los teóricos, pero me quedaba corta porque eran presenciales y como te digo, por ahí no llegabas a entrar al aula o por ahí
al ser una sola vez, o sea, esa clase era en el momento y después si no habías llegado a notar algo bien y como eran un montón de personas, por ahí no te animabas a a preguntarle al profesor. eh, Como que en eso re coincido con vos. Sí, no, aparte, eh, un poco también el tema de... Uy, se me está yendo la idea. Uy, se me fue. Ay, ¿qué iba a decir? Te Bueno, olvidaste, te olvidaste. demasiado café. No, un poco de decir esto de pensar de que... Ah, esto. Me acordé. Sí, Uno siempre es sujeto a la situación propia de uno. Y la situación propia de uno está muy sujeta a la situación también del país. ujú, Entonces, yo le quiero dar un mensaje a los profesores que me están escuchando. Que si al país le va mal, o tiene crisis económica, o lo que sea, y el estudiante va a tener que ir a trabajar. De sí, papa. Cada vez son más estudiantes los que estamos trabajando. Estamos porque me incluyo, ahora salí yo a trabajar. ujú, Eh, Cada vez somos más los estudiantes que estamos saliendo a trabajar porque al final no alcanza. Sea el estudiante que sea un estudiante que viene del exterior, eh, que no viene de, o sea, que no es de Córdoba, que viene de otra provincia y tiene que pagar los alquileres que se fueron por la nube. O, por ejemplo, yo que soy de Córdoba, vivo con mi familia, pero aún así no llegamos con todos los gastos. Un poco entender eso, de que cada vez va a haber más estudiantes con esta situación, entonces facilitarle las cosas y no empeorársela de, no, si no vienen a los teóricos, no van a aprobar. no, no, obvio. Sí, sí, Aparte de ser un pensamiento muy quedado en el tiempo, es un poco desligarse de o desentenderse de la situación del país directamente, o sea, vive en otro país. mm, Pero bueno, ese es mi mensaje de corazón y con todo el cariño del mundo hacia los profesores que un poco quieren que sus teóricos sean muy multitudinarios. Pero bueno, para que entiendan, porque uno tiene que trabajar, no es que quiera uno trabajar, sino que lo obligan. Pero bueno, eso. Ahora yendo un poco más a lo personal tuyo, sí. que aparte de estar la pandemia y la crisis, ¿cómo manejaste el equilibrio entre el estudio y la vida personal? Teniendo en cuenta que esta carrera es muy fan de la gente no tiene vida personal, no tiene vida social. Claro. Bueno, los primeros años quizá tanto no. Bueno, el primer año es como que me costó entrar en realidad. A mí me cuestan mucho los cambios y por ahí como que me costó el inicio de la facu, el primer año. Y no, la realidad es que por ahí ese año no me fue tan bien y sí, era porque salía bastante, digamos, con salir me refiero a la vida social. Bueno, después vino la pandemia, o sea que no pude salir para nada y bueno, creo que ahí me puse las pilas, o sea, prácticamente lo que dijiste antes, digamos, o sea, como no tenía otra cosa que hacer que estudiar, obviamente que me iba a ir bien, o sea, estaba todo el día estudiando porque era lo único que podía hacer. Y bueno, después cuando volvió la vida, digamos, cuando terminó la pandemia, y un poco que quedé con el modo que adopté de la pandemia, digamos, y sí, la realidad es que dejé de salir. O sea, obviamente que siempre fui a juntadas y todo, pero como que los fines de semana capaz que no me permitía tanto, no sé, salir a bailar o... Es como que siempre en mi cabeza, lo que más disfruto de haber terminado es como de no tener esa culpa en la cabeza de ir a donde sea, a un cumpleaños, a un bar, al cine, a una merienda, donde sea, iba y yo tenía en mi cabeza que tenía que estudiar. Es como que lo que más disfruto, como que eso ya no esté en mi cabeza, como un espacio menos, No, no sé, sí, que no se ocupa más. eso Pero, es terrible eso. pero bueno, tampoco es que dejé
mi vida social, ¿no? No la dejé. Yo creo que es muy importante la vida social para que te vaya bien en el estudio. Necesitas también como ese espacio de despeje, de hablar de otras cosas, bueno, de salir. Un poco también de contención, ¿no? En los amigos por ahí. Bueno, por ejemplo, mis amigos no son del Facu. Claro. Y es como, ya se viene en la época de parciales y ya se viene la época de, bueno, chicos, no los voy a ver por 1 mes o 2 meses. No, bueno, eso yo también. Sí, sí, empezaba la semana de parciales y era como, bueno, nos vemos de acá a 3 semanas. No, Así. sí. Cuando era la semana de parciales, sí. Pero porque nosotros también tenemos la suerte de que si promocionamos, se acaba ahí. Entonces, como era meterle esas semanas para después estar libre, digamos. Eh, pero sí. Sí, no. Eso deberíamos ver como comunidad, como comunidad FSQ. Ujú. Eh, el tema de. Porque también creo, no sé qué pensás vos, como que hay medio mucha competitividad que no está implícita, pero medio como que te llevan a competir uno con otro y tenés que estudiar y te tenés que apurar, que tenés que esto, que tenés que todo otro. Y un poco Sí. como, bueno, son otros tiempos. Competitividad entre compañeros. Un poco, un Sí, yo poco. siento lo mismo igual. Sí, sí. Hay competitividad. Sí, la Pero, hay. pero Es la realidad. es medio una soncera. O sea, Igual a mí eso nunca me importó. Yo siempre lo hice a mi ritmo. Yo no me fijo en los demás, me fijo en mí misma. Y si yo estoy bien, voy para adelante. No, no me interesa lo que haga el otro. Pero bueno, eso tiene que estar uno fuerte de cabeza y fijarse en uno mismo, porque si te vas a estar fijando en lo que hace el otro, y no te va a ir bien, porque siempre, siempre te vas a sentir mal, digamos, es muy feo compararse con otro. Entonces, mejor fijarse en uno, hacer su propio camino, porque además a mí siempre me pasó que me decían, no, esa materia dificilísima, no, 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 no vas a poder. Me acuerdo que yo hice farmacología y toxicología al mismo año. Tóxico no la hice, o sea, el año que me recibí no la hice a tóxico, la hice el año anterior con fármaco. Y no, una chica me decía que no había forma de hacer esas dos materias juntas. Y ahí fui yo y las hice a las dos y las promocioné. O sea, entonces, lo que para uno es una cosa, para otro puede ser que no. Entonces yo digo, cada uno que haga su propia experiencia. Obvio que está bueno que te cuenten un poco. A mí me gusta saber la experiencia del otro, pero bueno, que eso no te determine, digamos. Hacer tu propio camino. Eh, para mí es clave eso. claro, inclusive también eh, un poco de competitividad te llevan a, que es un poco discurso de algunas personas con autoridad o inclusive algunos profesores, el tema de tengan cuidado con el promedio, tengan un promedio alto, cuiden el promedio. Y es como, no sirve tanto el promedio, la verdad. Eh, buscan, tratan de buscar alguna que otra excelencia que Sí. por ahí en los Y trabajos bueno, que nosotros vamos no la piden. Por ejemplo, en bueno, bioquímica es no te la que piden. depende a lo que vos te quieras dedicar. Y depende de tu autoexigencia también. Yo conocía mis límites y mi capacidad y yo hice hasta donde pude. Di lo mejor de mí y el promedio que tengo, bueno, es hasta lo que yo pude, digamos. Después, bueno, me parece que es medio subjetivo porque es como lo lleva cada uno y cuánto te afecta a lo que dice ese profesor o no, y también a lo que te quieres dedicar. Por ejemplo, si querés dedicarte a investigación, y bueno, me parece que sí, que es súper importante el promedio. Después, para mi trabajo, para lo que yo estoy haciendo hoy, no, la realidad es que no vieron mi promedio, si te soy sincera. Claro, es que, por ejemplo, eh, consejo para la gente, eh, más que el promedio, me parece a mí, y esto fue de conversaciones que fui teniendo con diferentes profesionales que están en diferentes áreas, Ujú. siempre de bioquímica y también de otras, estuve hablando mucho, eh, remarcar el tema de que también mucho se habla ahora de la inteligencia artificial que va a reemplazar varios trabajos. Fíjense, para mí lo fundamental es volverse indispensable.
¿Y Es que cómo? yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar, sino que Mm, viene a optimizar, a ayudar, a dar herramientas, pero al humano nunca lo vas a poder reemplazar, creo yo. claro, pero viste que está el discurso de, ah, me van a reemplazar. Y la verdad, primero que no te van a reemplazar, primero. Segundo, te puede reemplazar otro humano que lo haga mejor que vos o que sepa más cosas que vos. Entonces, Sí, la clave, me parece a mí, para las personas que el día de mañana vayan a ser profesionales, busquen ser indispensables, pero cuando digo indispensables es, está pasando una motosierra, eh, en el término de ser indispensables no me refiero a eh, yo soy el mejor. A lo mejor sí, pero en términos de, por ejemplo, yo soy de los pocos en Córdoba que saben hacer esta técnica, por ejemplo. sí, O yo hice un curso en España, ponele, o en tal lado sobre tal técnica y soy de los poquitos que saben hacerla. Porque esos son los que después uno busca laboralmente. No busca, cuando uno ve, por ejemplo, algún llamado para buscar trabajo, para alguna carrera de STEM o lo que sea, no se pide promedio. Se pide no, que sepa usar tal técnica, que sepa usar tal otra técnica, que sepa sí, sobre, qué sé yo, manejo de contaminación, que sepa usar tal cosa. sí, Entonces, por eso está bueno seguirse capacitando, me parece, y seguir aprendiendo. sí, tal cual, tal cual. Ahora, con respecto a esto de las técnicas especializadas o cosas fundamentales, por ejemplo, en bioquímica tenemos citometría de flujo, Ajá. que a cada rato se nombra, que tenés que saber hacer citometría de flujo, tenés que saber manejar la máquina, que tenés que esto, que esto otro. ¿Crees que hay alguna técnica o algún concepto que sea fundamental para farmacia? Me dejaste tecleando. Ahí en las nubes. No, no sé. Seguro que sí, que hay cosas bastante importantes. Depende de lo que hagas, obvio. O sea, depende a lo que te vayas a dedicar. Pero sí, sí me parece que hay técnicas importantes. Bien. Em, bien, ahora vamos más con salida laboral y experiencia como egresado que tuviste. Bueno. Más que nada, quiero aprovechar que estás recién salida del horno. Ujú. ¿Cómo fue el paso? O sea, dijiste, listo, me egresé. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y fue duro. Fue duro porque, nada, o sea, me recibí, pero yo sentía que no era farmacéutica, o sea, que no sabía nada. Pero, y bueno, nada, yo tuve la suerte de que al tiempito ahí conseguí trabajo. Empecé a trabajar el 17 de febrero, o sea, hace poco también, pero, pero bueno, no lo busqué al trabajo, como que me llegó, sería. Y, y nada, fue difícil y creo que lo es para todos los que se reciben, como decir, uy, ¿ahora qué hago? Pero bueno, yo creo que la clave es arrancar por algo, por lo que sea, obviamente que en lo posible de lo que te recibiste. Y bueno, que ahí vas a ir encontrando tu camino. Yo hace muy poco que me recibí y todavía la realidad es que no tengo bien claro qué es lo que quiero. Creo que es una búsqueda y un descubrimiento que uno tiene que hacer. A no ser que hay chicos que capaz salen y ya lo tienen súper claro y van hacia eso. Yo hoy estoy en hospitalaria y bueno, como te dije, a mí me gustó mucho las prácticas en el clínicas y como que considero que podés ejercer un poco más tu rol ahí, pero estoy en la parte de ambulatorio, de atención de pacientes ambulatorios, eh, y no sé si es lo que más me gusta. Entonces no tengo claro si me quiero quedar ahí o si, pero tampoco tengo claro si quiero ir a otro lado. Entonces es como que tengo que encontrar, que encontrarme, digamos, que ver qué es lo que quiero hacer. También me gustaría, como mencioné antes, me gustaría seguir estudiando.
Estoy viendo qué puedo hacer para seguirme formando y aprendiendo. Bueno, a mí me gusta estudiar y, y bueno, como un poco eso. Bien, y te gustaría, yendo a tu respuesta, Sí. eh, ¿estuviste más o menos pensando qué te gustaría estudiar? O sea, que sea relacionado a farmacia o otra carrera, como por ejemplo tu tía que hizo bioquímica. No, no, me gustaría hacer un posgrado, digamos, de farmacia. Bueno, ahora había visto una diplomatura en inmunología, que justo te contaba que me había gustado mucho la materia y creo que los farmacéuticos por ahí no tienen mucha idea de inmunología y está bueno porque podés ampliar un montón tus conocimientos y encima ver sobre vacunas, que es bastante importante, es muy importante. Y bueno, a mí me gusta por eso también, pero bueno, tengo que buscar. En el último año a mí también me gustó mucho una materia electiva que ahora en el plan nuevo creo que va a ser obligatoria, que es biofarmacia. Eh, Me gustó mucho la materia, me gustaría buscar a ver si hay algo de eso, por ahí no en Córdoba, sino como ampliar la búsqueda, digamos, de qué se puede hacer. Eh, pero bueno, Bien, ahora te pregunto por el paso a paso, más que nada administrativo. sí, Vos te recibiste sí. y después qué? ¿Tuviste que ir a pedir que te den Bueno, el título? O no, sea, no, ¿cómo es fue todo que eso? claro, es que todavía nosotros no nos dieron el título porque todavía no ha sido la colación. Entonces lo que yo tuve que hacer fue pedir una matrícula provisoria para poder entrar a trabajar a donde estoy trabajando ahora. Eh, y bueno, tuve que hacer un papelerío con la Facu, que me den el analítico provisorio. em, ¿Qué más era? No, pero así más o menos, o sea, Bueno, no es necesario especificar. sí, bueno, era eso, era pedir unos papeles de la Facu y después fui al colegio de farmacéuticos, pedí un turno y en el colegio de farmacéuticos te dan la matrícula provisoria y bueno, cuando te entregan el título tenés creo que 5 días para llevar el título, digamos, y como que finalizar el trámite, pero bueno, esa posibilidad está re buena que te den la matrícula provisoria para poder empezar a trabajar, porque por ahí hay muchos lugares que no te aceptan sin el título. Claro, ¿y sentiste acompañamiento ya sea de o del colegio de Sí, re. farmacéuticos o de el de el de la Facu para todos estos trámites? O sea, te acompañaron bien Sí, todo? sí, sí, o sea, todo lo que necesité me lo dieron. Y después el colegio farmacéutico es excelente también, sí. Sí, sí. Están a tu disposición y no, no, la verdad que súper bien. Lo hice re rápido, re fácil, no es ninguna ciencia, sinceramente. De 10. Te consulto ahora, más que nada en general, o sea, Sí. no con lo que vos hayas hecho, sino en general. Por ejemplo, que cuentes un poco qué salidas laborales hay en farmacéutica. O sea, que una farmacéutica o farmacéutico pueda ejercer. Bueno, está la farmacia comunitaria, que es la farmacia que encontrás en la calle, sería la que vas a comprar cualquier medicamento con las obras sociales. Después tenés hospitalaria, que es donde estoy yo, digamos, que se prepara la medicación para los pacientes internados, se entrega medicación para los pacientes ambulatorios. Bueno, en el caso de clínicas tienen laboratorio en donde hacen sus propias formulaciones, como no sé, una pomada para escara, jarabes, cápsulas, bueno, etcétera. Donde yo estoy, no se hacen formulaciones, pero bueno, se hace todo lo otro. Después en la industria, donde podés hacer el control de calidad, bueno, dando clases en colegios, en la facultad. Bueno, después te podés dedicar a la investigación. Es bastante amplia la salida. Y seguramente que hay un montón de cosas más y a mí todavía me falta descubrir. No, obvio, obvio. Aparte, una de las cosas que siempre se festeja en nuestras carreras son de STEM, ciencia, tecnología, engagement y matemática. Ajá. Engagement, dije, y engineer. Eh, son mundiales. O sea, Sí, o sea, si te podemos... quisieras ir al exterior, re.
Tal cual. Aparte, lo que siempre decía, el oxígeno es el mismo en todos lados, la sangre es la misma en todos lados, la Sí. farmacia se rige por lo mismo en otros lados. Eh, a lo mejor un Sí, o poco, sea, cambian las leyes. eso te estaba por decir, a lo mejor cambia muchas veces en cuanto a las leyes o en cuanto a, por ejemplo, cómo es el sistema de salud de farmacia en cada país, por ejemplo, qué sé yo, con respecto a se me ocurre. España, por ejemplo. España, por ejemplo, que tenga distinto sistema vacunatorio o distinto calendario vacunatorio. No, ya las drogas son distintas. O sea, ya partiendo de esa base, digamos, las dosis. eh, sí, sí, como que cada país tiene su legislación, entonces, obvio que sí, que podés ejercer en otro país, pero bueno, como que se debería revisar esa parte. Pero sí, obvio, te abre las puertas a que si te querés ir al exterior lo puedas hacer. Tal cual. Creo que te hacen rendir algún que otra oficialización del título para más o No, menos. eso ya no sé, Ah, no tengo idea con eso. por ejemplo, en bioquímica sí. Ajá, Creería que en farmacia también por el tema este de las leyes te hacen puede ser, rendir algunos exámenes como más o menos para que estés en sintonía con lo que es la farmacia o la bioquímica de allá. puede ser. Bien, ahora te pregunto esto. Esto es flayada. O sea, esto es especulación total. Vos me podés decir lo que vos quieras. No hay Bueno, respuesta correcta. A mí me gusta hablar mucho del futuro. bien. Me gusta pensar mucho en el futuro. eh, que ya sea invento, técnica, lo que sea, crees que va a ser el futuro de la farmacia? O sea, ¿cómo crees que va a ser el futuro de la farmacia? Uy, es difícil. Es flayada lo que Eh, vos pienses, o sea, no hay una respuesta correcta ni nada. no sé si es lo que creo, más lo que espero sería, me gustaría que el farmacéutico tenga el peso que debería, digamos, la importancia que debería. Yo creo que el farmacéutico es igual importante, igual que importante igual de importante está que el médico. Eh, Me gustaría es lo que me gustaría y lo que esperaría yo, digamos, eh, que como que se trabajara un poco más como en equipo, porque creo y siento que falta un poco de eso y que quizá la parte de los medicamentos se ocupe más el farmacéutico, que el médico no prescriba así porque sí. O sea, me gustaría y esperaría que los farmacéuticos podamos prescribir, eh, no sé si ampliando estudios o no, yo creo que somos especialistas en medicamentos y que somos aptos para eso. Eh, y como eso, yo creo que los medicamentos siempre van a ser necesarios, eh, lastimosamente digo, porque bueno, siempre va a haber gente enferma, lamentablemente, y bueno, siempre va a ser necesario que la gente tome medicación. Y bueno, ojalá bueno, que esta ciencia siga avanzando y con la tecnología se descubran más tratamientos y procedimientos para curar enfermedades. Eh, Eso es lo que espero. Sí, me gustaría meterme en esa polémica del rol del farmacéutico, Ujú. que está muy bastardeada, muy bastardeada. Sí, Quiero poner de ejemplo, yo vivo en una casa que al lado hay una farmacia comunitaria, una farmacia de barrio, sí, de una cadena muy grande de farmacias, o sea, es muy conocida, que no la vamos a nombrar porque no sponsorea. bien. Si quiere publicidad, que done. En esta farmacia trabaja una farmacéutica egresada de nuestra facultad, muy conocida, presidenta del expresidenta del centro de estudiantes. Tampoco la vamos a nombrar por si no quiere ser nombrada, pero por las dudas. Y en esa farmacia trabajan 4 personas. Ajá. Ella es la única farmacéutica. Las otras personas son gente random. Y bueno, pero eso es lo que pasa hoy en todos lados. Por ejemplo, dentro de esa gente random está
una compañera mía del secundario, Mili, le mandamos un beso muy grande. A ella sí la nombramos porque tenemos más confianza. Más confianza, mucha historia vivida. Mili estudió turismo en el siglo XXI y está trabajando en una farmacia, en una farmacia comunitaria. Y bueno, pero ahí está el tema de que nosotros mismos no nos respetamos y no hacemos valorar nuestra profesión. Porque si el dueño de esa farmacia permite que haya una chica que no es farmacéutica y que tampoco tiene el curso de auxiliar de farmacia, él ahí está desvalorizando su propia profesión, si él o ella es farmacéutico. Que bueno, es un poco lo que una vez fuimos a una charla en el colegio de farmacéuticos y nos dijeron eso. Lo mismo que bueno, que poner el título en un lugar y como no revisar, porque bueno, no sé si todos saben de que las farmacias para abrir necesitan de un director técnico, que un director técnico es el farmacéutico. Y por ahí hay personas que ponen su título pero no están en la farmacia. Entonces ahí es cuando nosotros mismos desvalorizamos nuestra profesión. Claro, tal cual. Bueno, justamente pasa eso, de que por ahí esta chica no está en la farmacia, no está siempre, o sea, tiene horarios, y se encargan las otras personas que no estudiaron farmacia y están al frente de esa farmacia comunitaria. Sí, eso pasa en todos lados y es más común de lo que crees. Sí, pero bueno, estaría bueno empezar Y por ahí luchar lo negativo que tiene la facu acá, me estoy acordando de algo negativo que tiene la facu, es que como que en ese sentido no te prepara para la realidad, porque a nosotros nos enseñan lo que debería ser, no lo que es. Entonces estaría bueno que nos enseñen también lo que es. No te digo que no nos enseñen lo que debería ser, porque eso es lo correcto, digamos, pero nos enseñan todas cosas que vos después vas a la realidad y te dicen, no, eso no es así, no se hace así. Eh, y como que un poco que en ese sentido sí te desilusionas bastante. Yo me desilusioné mucho en ese sentido, porque a nosotros en la facu nos llenan la cabeza y nos machacan con un montón de cosas que tienen que ser de esa forma, y cuando vas al trabajo y te das cuenta de cómo son las cosas y no son así, decís, wow, todo este tiempo me dijeron una cosa y al final es otra. y Y vivimos una mentira. posta. Sí, no, en bioquímica también pasa, por ejemplo, no sé cómo será en farmacia, pero en bioquímica pasa de que todos los profesores son investigadores. Todos. Entonces, no hay uno que no te... Hay personas que no son farmacéuticos trabajando en farmacia y en hospitales validando prescripciones y en comunitaria lo mismo y bueno, sí. Sino, bueno, una de las cosas que pasa en bioquímica, vuelvo a retomar porque se había perdido el wifi, estaba hablando solo. Una de las cosas que pasa en bioquímica, por ejemplo, que no sé si pasa en farmacia, Sí. es que todos los profes son investigadores. Entonces vos querías preguntar algo sobre referido a Sí, pasa lo mismo. el hospital o lo que sea, y era como, no, yo nunca hice hospital. Sí, sí, totalmente pasa lo mismo. Pasa lo Entonces, mismo. teniendo en cuenta, por ejemplo, en bioquímica, que es lo que más yo protesto, teniendo que bioquímica, voy a inventar un número, el 80%, suponete, va a un hospital, y medianamente que nuestros profesores sean de hospital, o que tengan Por lo idea de menos hospital. alguno, claro. Claro, por lo menos alguno que haya tenido el recorrido, o que nos puedan dar una mirada temprana, porque muchas veces te los topas directamente en las prácticas. Y es Sí. como, bueno, ahí me defino si me gusta o no me gusta. Y estaría bueno la info antes. Sí. O la idea, o de alguien poder sacarme las dudas antes. Sí, Pero re. bueno. Bien. Ya terminando ya. Me quedan las últimas preguntas. Que creo que ya sé cuál es la respuesta. Creo que va muy con la pandemia. Pero ¿cambiarías algo de tu recorrido académico? ¡Opa! Mira cómo me te hablé.
¿Cambiarías algo de tu recorrido académico? No sé, vos que Mm, creías que decías lo de la pandemia. A mí la pandemia me ayudó, bien, porque como te digo, antes capaz no le daba tanta bola a la facu que requería, o también creía que no podía sola, y la pandemia me hizo como un poco más autosuficiente, porque por ahí no tenías todos los recursos y bueno, la Nacional se tuvo que reorganizar y fue todo una movida bastante importante, o sea, capaz no tenían los recursos para hacerlo y bueno, se reinventaron y lo hicieron. Y creo que no, yo creo que las cosas se dieron así por algo y que, no, no, yo creo que se dio de la mejor forma. No, no, sinceramente no cambiaría nada. Sí, quizá me hubiera gustado como que yo, cuando volvimos de la pandemia, por ahí me sentí sí un poco sola en cuestión de amigos, digamos, como que mis amigos eh, por ahí no estaban cursando lo mismo que yo, y eso sí fue un poco difícil. Yo creo que la facu solo es bastante difícil, que necesitas apoyarte en algo, en alguien, digo, y eso sí lo hubiera cambiado, sí, eso sí, me hubiera gustado tener capaz un grupo, como que mi grupo de amigos quedó atrás o estudiaron otras cosas y me hubiera gustado como, bueno, después me hice como otros amigos y bueno, ahí mejoró un poco. Pero bueno, sí. sí, no, por ejemplo, a mí lo que me pasó con la pandemia, nosotros éramos compañeros, eh, Mm, y lo que me pasó en la pandemia, me agarró la pandemia sin computadora y claro. con muchos familiares con problemas ya médicos que algunos ya nos dejaron en esta pandemia. Mm, Entonces fueron 2 años que directamente caótico, perdidos. claro. Entonces, Es que y sí, para un montón de chicos fue súper difícil. Yo tuve la suerte de tener una computadora, de estar en mi casa. No, fue súper difícil. Sí, sí, sé que todos no tuvieron la misma posibilidad. sí, pero bueno, fue como muy fuerte que digamos. Fue duro. Bien, eh, última pregunta y A termina ver, todo. a ver. Mentira, falta otra más. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté interesado en ingresar a la carrera de farmacia? Eh, bueno, primero que nada, que mire el plan de estudios, a ver si es lo que le gusta, eh, si es lo que le interesa realmente. Y alguien que está pensando en ingresar, o sea, que ya está decidido, digamos, bueno, O que está viendo, averiguando. que está averiguando. Y bueno, es que cuando estás averiguando, como que, es que siento que no es una carrera muy común por ahí, farmacia, como que no sé si todo el mundo se interesa por los fármacos, es como que es algo medio, eh, siento que es bastante específico, como que ya vas bastante interesado. Bueno, eso, digamos, que se fije el plan de estudios, que busque información si necesita. Ah, por ahí, que hable con una persona que está recibida o que está cursando la carrera, porque por ahí te puede contar y eso te puede entusiasmar. Eh, Más que nada eso, informarse de las áreas laborales, de más o menos cómo son las materias, cómo es la facu. Por ejemplo, a mí me encantó la modalidad de la facu. En todas las carreras, para regularizar, eh, tenés que aprobar los parciales. En esta carrera no, los parciales son solo para promocionar. Eh, Como todo eso, informarse sobre la facultad, sobre la carrera, eso. Y para los que están por ingresar, que miren los teóricos, que si tienen alguna duda le pregunten a los profesores, que no se vayan con la duda a la casa, que estudien en sus casas, que no dejen todo para último momento, eso. Está perfecto. Bueno, vos sabés que hay mucho pensamiento también, y esto también, otra polémica, quería Ujú. traer. Eh, Gente egresada de nuestra facultad que dice, no, me cambio a farmacia porque en farmacia vas a ganar más plata.
Ah, sí. Y es como, mira que en cualquier trabajo que trabajes bien y que sepas y que puedas construir y crecer, vas a trabajar bien. Sí, yo opino lo mismo que vos, eh, pero sí, se hace mucho eso. Hay varios que se reciben y después estudian farmacia o se cambian, pero también creo que es un poco la mirada de cada uno. ¿Cuál es tu objetivo? Obvio que el de todos es ganar plata, pero, pero bueno, si tu objetivo es únicamente eso, igual creo que fuiste por el lado incorrecto, hubiera arrancado por otra cosa. Pero, pero bueno, un poco también es lo que se dice, porque como vos decís, yo creo que si vas a un trabajo y das lo mejor de vos pero bueno, no sé la realidad de las otras carreras, por ahí es lo que se cree que farmacia tiene un poco más de oportunidades. También el bioquímico hoy está, por ejemplo, muy desvalorizado. Yo creo que el bioquímico es fundamental, que tiene un trabajo único y está muy desvalorizado también. No, sí, Entonces, sí. Está también en las mismas, te ¿viste? diría. Peor para mí que el farmacéutico. Sí, también. Eh, sí, entonces creo que un poco por eso se cambian a farmacia. Sí, inclusive aparte, si tu pensamiento es solamente querer ganar plata, no sé si pensarías en otra carrera. No, mira que hay otras formas de ganar plata que no hace falta empernarse con una carrera más y cosas Es que así. eso es lo que decía, como que me parece que estás errado si tu objetivo es ganar plata. Obvio que, como te digo, es el de todos, pero si es puramente eso, no sé, hubieras hecho otra cosa, digamos. Hubieses hecho, no sé, un influencer, un community manager. Viste que ahora está muy de moda ser influencer y ganar plata por... Empresario, Claro, empresario o algo. Pero literal. bien. Ahora la última pregunta y es que, ¿cómo le pasaste? ¿Acá ¿Sí? o en la carrera? No, acá, la carrera ya terminó. Ah, bueno. No, muy bien. La verdad que me gusta contar mi experiencia y bueno, no, muy bien. Me gustó mucho poder compartir. Espero que les sirva a la gente que me escuche, a los chicos que me escuchen o personas grandes, no sé, depende. Y bueno, que los pueda ayudar en algo. Eso me hubiera gustado también, que una persona me, me, me dé un panorama cuando entré. Cuando entré como que me sentía bastante perdida. Escuchar estas cosas por ahí me hubieran ayudado como a decir, ah, ajá, bueno, esto es así, esto es asá, me hubiera ayudado. Sí, si me hubieran dado un par de claves, creo que posta me hubieran servido, así que bueno, espero eso para los otros. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Valen. Si te gustó el contenido, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte. Así llegamos cada vez a más personas. También, recuerda que como agrupación estamos abiertos para todas aquellas personas que quieran trabajar con nosotros, para que quieran debatir con nosotros, escuchar nuestras propuestas y trabajar sobre ellas. Así que si estás interesado en todo lo que hacemos, no olvides en contactarnos que felizmente te vamos a recibir. Muchas gracias.